No le quitaré a mis hijos el privilegio de pelear sus propias batallas, pero si necesitan refuerzos, aquí estaré listo para entrar en acción. Ernst Franz. Estamos parados en medio del mar, tratando de sobrevivir. En Puerto Rico donde queremos llegar, encuentro el punto cardinal. Estamos en un bote de goma en medio del mar. Vos y yo estamos aquí, el mundo parece no estar. La realidad. Bueno, estamos en el Copiscopio 49, seguimos con el tema de las teorías sociales y del apego, sus consecuencias nefastas cuando ese apego no existe. Mi nombre es Adriana, estoy en compañía de Anabel y de Graciela, les mando un cariño grande, y también a Flavia y a Melina, y a todos como siempre, y a todos nuestros oyentes que nos siguen por YouTube, por Instagram, por Facebook. Los estamos esperando allí siempre para conocer su opinión, especialmente en estos temas que son tan interesantes, ¿no es cierto? Y estuvimos hablando ya del tema del necesario apego para que un ser humano alcance su autonomía, para que pueda pensar con claridad, para que pueda tomar las mejores decisiones y fundamentalmente para aquello para lo que se lo manda al mundo, que es para ser feliz. Él quiere ser feliz. Lamentablemente hay mucha gente que está allí opuesta para oponerse a esto que es lo que Dios manda, ¿no? Que es ser feliz, pero las cosas no están saliendo bien. Y ya estuvimos hablando, ¿no?, de los distintos tipos de apego, vimos algunos ejemplos, y ahora vamos a hablar de otro tema que fue planteado por la psicóloga Alice Miller, que nació en Polonia en 1923 y murió en Francia en el 2010 a los 87 años. Y ella habla de un tema que justamente siempre se trata de mantener oculto, que es lo que se llama la pedagogía negra o la pedagogía venenosa. Es quizá la parte más fea de todo lo que tenemos por decir. Es la pedagogía del castigo corporal, la pedagogía de la humillación, la pedagogía del abuso, del maltrato, y fundamentalmente es una forma de pensar, en donde el padre es el que tiene la primera y la última razón, y el chico lo único que tiene que hacer es obedecer. El hijo es simplemente un instrumento en manos de los padres. Es responsabilidad de los padres hacerlo hombre y que salga derecho. Y para enfrentar este mundo tiene que ser bastante insensible, por lo tanto hay que matarlo a palos. Así de simple, y no darle ninguna situación de cariño. A lo sumo un beso así antes de dormir, y si es posible tampoco no tener ningún contacto físico, ni de abrazos, ni de nada, porque si no se malcría, como se decía antes, se malcría. Alice Miller tuvo una situación muy difícil, ya que ella quedó en el gueto de Varsovia con su madre, le costó mucho salir y pudo finalmente escapar. Bueno, es toda una historia, ¿no?, que pudo escapar. Con el tiempo se dedicó a esto, ya que ella vio tanto maltrato y se hizo tantas preguntas frente al avance de los nazis. Entonces ella quiere investigar, llegar al fondo de la cuestión. Y ella dice que cita el caso de la canción de Tears for Fears, que dice: cuando la vida comienza con agujas y alfileres, termina con espadas y cuchillos. Es decir, lo que empieza mal va a terminar mal. Y esto más que nada se va a dar en una situación corporal, es decir, el cuerpo va a expresar toda la violencia, el cuerpo de la criatura va a expresar toda la violencia que está recibiendo. En esta pedagogía negra, que conduce generalmente a las enfermedades mentales, por supuesto, el padre, hay castigos físicos a la antigua, ¿no?, con varas, con cintos. El cuerpo es sucio y repugnante. El padre, como ya decíamos, es el que tiene toda su poder, el padre padrone, ¿no?, que ejerce los castigos, y lo que se busca es una persona que sea, quebrar la voluntad, quebrarlo. Al chico hay que quebrarlo, tiene que ser sumiso en un 100%, no tiene iniciativa, el padre le va a decir lo que tiene que hacer, hay que quebrar la voluntad ya desde chico.
Sí, me imagino habrá recibido críticas por decir tantas verdades, ¿no? Sumo a lo que decís porque nos centramos en lo psicológico, es decir, en las consecuencias psicológicas de estos apegos que no son seguros, pero también el autor del que hablamos en el episodio anterior, Gabor Maté, lo que dice es que el cuerpo cuando no puede, es decir, cuando el chico no puede decir no, el cuerpo dice no, y entonces ahí también pueden generarse enfermedades de todo tipo, porque repercute, este tipo de pedagogía repercute en el cuerpo y en el cerebro, que bueno, eso tiene consecuencias psicológicas. ¿Y qué más nos trajiste? Pueden pasar por algo que quizá alguno piense que no es importante o que es menor, como ponerlo en ridículo al hijo, las críticas, las burlas, los regaños, la impaciencia, disciplina estricta y autoritaria, y así se busca resquebrajar la voluntad del niño, socavar su autoconfianza y curiosidad y reprimir sus sentimientos. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque se dice, bueno, el mundo es difícil y él tiene que salir adelante, entonces mejor yo como padre prefiero que sea fuerte y que se la banque porque así va a ser, porque unos están contra, tiene toda una cuestión bastante paranoide, ¿no? Unos están en contra de otros, entonces para abrirse camino hay que o pisás o te pisan, entonces vos tenés que pisar, y para pisar yo te tengo que maltratar, porque entonces así vos ya te vas a acostumbrar a lo que viene después, Los niños no tienen que llorar, los regaños y castigos ayudan a que los niños sean responsables y también muy maduros, y todo esto generalmente termina mal, pero después está el padre que dice, bueno, a mí me pegaban y yo así salí derecho, porque así yo me puedo abrir camino solo y no necesito de nadie. No sé, es decir, hay muchas cosas que se escuchan, lo cual no quiere decir, quiero dejarlo bien claro, no quiere decir no ponerle límites a una criatura, obviamente, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un sistemático maltrato y un abuso sistemático de su persona para convertirlo en una persona obediente. Bien, esto se practicó mucho, se hace, quizás no tenga ese nombre de pedagogía negra o pedagogía venenosa, como se llama, pero se practica en muchas partes, y en Estados Unidos se practicaba mucho hace 100 años en personas de la casta dominante, digamos, para que sean personas que defiendan los intereses de la familia, se ubiquen, digamos, en un mundo competitivo, y para eso, y acá viene el punto, para eso se traían niñeras de Alemania, país donde la pedagogía negra, y si bien no se llamaba pedagogía negra, era la forma normal de criar a los hijos. Entonces, para que era muy envidiada esa forma, y se trajo a América. Las niñeras alemanas habían sido criadas así, y las madres y padres alemanes ejercían brutal castigo, pero brutal. Y Alice Miller toma 2 o 3 casos muy importantes, uno es el de Adolf Hitler y otro es el de Adolf Eichmann, y en el caso de Hitler cuenta, investiga y averigua qué fue lo que pasó, digamos, de dónde venía su problema, sin justificar, pero tratando de hacer una descripción objetiva de esta situación, que después conduce a lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Y bueno, ella investiga y busca y ve que el pequeño Adolf, digamos, era castigado por su padre de la misma manera en que el abuelo lo había castigado al padre, con latigazos, hasta casi prácticamente matarlo. Y el padre hizo lo mismo con él. Y el día que Adolf se escapó, cuando era chico, que tenía 11 años, se escapó de su casa, prácticamente casi lo mata a golpes, casi lo mata. Él siempre decía que no quería acordarse de su infancia, que había sido terrible, que finalmente él estaba contento porque por lo menos podía resistir 32 latigazos sin protestar.
¿qué pasa? Cuando se estudió este tema, el status quo trató de decir, bueno, es un caso, es un hombre, esto no se va a volver a repetir, es un hombre que, bueno, estaba loco y no vayamos mucho más. Pero todos los que estaban con él y toda la gente que lo siguió sufrió lo mismo. Y miren cómo terminó. Es decir, esto tiene una influencia que luego va a lo social, sea por un asesino serial, sea por un grupo de adictos, sea por un femicida, sea por un infanticida. Es decir, esto va repercutiendo, y en ese caso repercutió tanto, que él mismo decía, yo quiero niños que sean como lobos, que sean feroces, salvajes, sin sentimientos. Bueno, creo que su partido junta un poco todo eso, ¿no es cierto? Y todo esta pedagogía negra, esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque quizá en otro momento se hizo, pero ahora hay que replantearse todo este tipo de cosas. Cuando él sale de la guerra, cuando termina la Primera Guerra Mundial, que él no sabe qué hacer y anda dando vueltas por ahí de un partido al otro y va buscando, él no sabe qué hacer porque nadie le dice lo que tiene que hacer, hasta que luego, bueno, conoce a toda esta otra gente que al fin había vivido lo mismo que había vivido él, y entonces, bueno, una cosa lleva a la otra y así se termina en el golpe que ellos quieren dar en la cervecería de Múnich en 1923. Y luego él cae preso, y cuando cae preso escribe el libro Mi lucha. Él tenía que estar preso 5 años, está preso 7 u 8 meses, que es el tiempo que él aprovecha y donde cuenta muchas de estas cosas. No lo cuenta todo, pero cuenta muchas de estas cosas, y el sadismo, digamos, con el que él fue criado era el mismo con el que fueron criados todos los demás. Incluso las juventudes hitlerianas, que con 13, 12, 13 años fueron las que terminaron deteniendo a los aliados en la costa del Atlántico, entregándolo todo porque ellos habían hecho el juramento de morir por el Führer, y entonces todo era válido, hasta morir, hasta tirar balas de lo que fuera o hacer lo que fuera. Y por eso cuando desembarcan los aliados se encontraron en una situación terrible, porque estos chicos eran chicos y estaban dispuestos a darlo todo, lo mismo que todos los demás. Todo lo que hoy vemos como crueldad tiene un efecto, como ya dijimos, en las vidas, en las familias, pero luego también en lo social, va a ir llegando a lo social. Y la pobre criatura busca el apego de alguien que le da latigazos. Entonces, bueno, esto Alice Miller lo cuenta muy bien en su libro Es por tu propio bien, porque el libro se llama así, Es por tu propio bien, y hay varios libros, y ella dice, con lo que más cuesta es luchar contra el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre, porque no siempre hay gente a la cual se lo puede honrar. Y entonces, como eso es una losa de cemento tan pesada que no podés criticar, tenés que honrar a tu padre y a tu madre. Sí, podés honrarlo, pero también tenés que hacer un análisis de qué fue lo que recibiste. Entonces, la gente que va a terapia tiene esa losa puesta encima de la cabeza y no puede criticar, porque eso aplasta todo el sentimiento y todo el maltrato que esa persona, o el abuso que esa persona sufrió. Porque ese mandamiento es tan fuerte que incluso a ella le costó con su madre, ¿no? Que tuvieron bastantes diferencias. Y ella misma dice, entiendo pedagogía negra a un enfoque de crianza que se dirige para quebrar la voluntad del niño, con el fin de convertirlo en un sujeto obediente, con la ayuda abierta o encubierta de la fuerza, la manipulación y la represión. Es terrible. Sí, es terrible, y es el mandamiento que decís vos, Adri. También es la idea socialmente aceptada de que la familia es todo, y la realidad es que la sociedad está del lado de los padres, porque tal vez ese mismo padre alimentó a sus chicos o lo que sea, y después también tenía este otro lado, ¿no? Entonces es muy complejo.
Y duro, Es ¿no? muy complejo y creo que el ser humano lo tendría que revisar todo esto, ¿no? Lo tendría que ver, lo tendría que revisar. La única resolución que me imagino que hay, porque claro, lo que venimos diciendo estos últimos programas es que es multigeneracional y que uno, en realidad uno replica, entonces ahí la única como solución, digamos, es no en el pasado entenderlo, reconocerlo, etcétera, pero la única solución es a futuro, es como una apuesta a futuro de qué hacer, de qué hablar, de qué, etcétera. La medida que el status quo va a seguir diciendo, bueno, eso era un caso uno solo, no se va a volver a repetir porque era un pobre hombre, que qué sé yo, en la medida en que no se analizan estas cosas, entonces se siguen repitiendo, obviamente. Pero es necesario, porque después son muy difíciles de alterar y de curar. Alice Miller habla de la necesidad de un testigo iluminado, es decir, un profesional o alguien que ayude a la persona a tratar de recordar esto y tratar de sobreponerse a todo esto, ¿no? Nadie quiere que simplemente solo lo recuerde y quede en el dolor, sino como ella tuvo que hacer, sobreponerse a todos estos temas, pero no es muy fácil. Yo creo que por suerte ahora tenemos la ventaja de que estamos en otra época y uno de los avances que tenemos, que es la tecnología, nos está permitiendo no solo conocer, por ejemplo, conocer a estos autores y a estos psicólogos que ustedes están nombrando, que de otra manera, si no lo estudiabas en la escuela, nunca más lo ibas a nombrar, porque obviamente los medios de comunicación no se dedican a esto. Gracias a la tecnología tenemos en nuestra casa acceso a bibliotecas, a libros, a sitios donde hacen denuncias, se puede denunciar por internet, se puede escuchar la denuncia de otra persona y decir, uy, acá está pasando lo mismo, si a esta le parece mal, estará bien lo que me está pasando a mí o lo que está pasando en esta ciudad. Es decir, creo que tenemos herramientas, es bueno conocer estos temas y más o menos incluirlos en el ámbito que estamos y con las herramientas que tenemos para poder crear una respuesta y que no nos vuelva a pasar y que aprender algo alguna vez de lo que es la historia y aprender para que la humanidad no vuelva a caer otra vez en la rueda de las cosas que se repiten. Por favor, seamos conscientes, ¿no es cierto? Sí, porque esto es una rueda de sufrimiento y siempre se dice, si vos no encarás esto, si no lo encarás, como dice muy bien Alice Miller, que dice hay que pasar por el dolor, hay que hacerlo, hay que ponerlo vívido para poder interpretarlo, hay que sufrir para dejar de sufrirlo. Si no cortás esta cadena de sufrimiento, vos vas a seguir y a su vez sin darte cuenta, por supuesto, vas a hacerle daño a otros, por ahí no te das cuenta, pero por ahí el que está acostumbrado a que lo ridiculicen, ridiculiza a otros, el que está, si se burlaron de él, por ahí se burla de otros, no se da cuenta o desprecia a otros. Lo ves como algo natural que siempre pasó y no se lo replantea, como diciendo, no, pará, no es así el asunto. Por eso está bueno estar a veces tan comunicado que dice que es malo, bueno, para algunas cosas será malo y para otras será bueno, porque uno puede llegar a replantearse cosas que en otro momento no se hubiera replanteado nunca. Porque los medios de comunicación no ayudan en absoluto, para nada. Porque si el medio de comunicación lo planteara, la persona le generaría la inquietud y lo iría a buscar a un libro, o como Graciela bien decís, a YouTube, o lo iría a buscar. Pero si no lo conoce, yo estas teorías no las conocía. Y la verdad que me admira cuánto ha tenido que luchar. Ha sido muy criticada esta psicóloga por esto, por decir justamente lo que está pasando en todas partes. Sí, cualquiera de estos autores y de estas personas y en general además están involucradas en los hechos y por ahí son víctimas o fueron testigos de situaciones, son quienes dicen el rey está desnudo. No me acuerdo si es un cuento, creo que es un cuento.
Y lógicamente son muy castigados, pero son los primeros que hablan y después muchos más se animan a hablar y ahí a partir de eso viene el cambio. Es la única manera. Vos fíjate, yo quise hacer esta referencia de la Argentina porque lo sé, lo vi en relación al tema de las criaturas y de la paternidad responsable. Acá hubo, en la década del 70 hubo en los hospitales, había centros de paternidad responsable donde se le enseñaba a la gente el uso de anticonceptivos y un montón de cosas más que se hizo. Argentina era pionera en ese tema, pero el señor López Rega, cuando murió Perón, cerró todos los centros de paternidad responsable. Después vino el proceso militar, mucho menos, y durante el proceso militar tanto la carrera de psicología como la de sociología era, según ellos mismos decían, nido de subversivos, así que se cerraron esas carreras y Argentina retrocedió, siendo un lugar en donde, como yo les contaba, es decir, había dos países fueron los que tenían mayor cantidad de psicólogos en relación a sus habitantes, Francia y Argentina. Y Argentina después lo perdió, o sea, fue perdiendo análisis, perdiendo investigaciones, y hoy ni se habla de estas cosas, entonces se retrocede cuando se podría haber avanzado y bueno, tratar de ver que haya una paternidad responsable, una serie de cosas que ayuden a la sociedad. Siendo Argentina uno de los países que lamentablemente tiene mayor cantidad de enfermedades mentales, y esto no se dice tampoco. Porque hay gente que, hay gente que no quiere que se sepan estas cosas por muchos motivos. El tema es que, claro, si se saben estas cosas, ahí se da la posibilidad del cambio, de sanar y de cambiar estos patrones. Claro. Y es la única manera, pero sí, hay gente que no. ¿Quién no va a querer que se...? A ver, si uno no está a favor de todo esto, uno quiere que se sepa. El que no quiere que se sepa, el que no quiere que se hable, es el que quiere que todo siga igual, que se mantengan las cosas igual, claramente. Nunca se dice, por ejemplo, no hay estadísticas, acá no hay estadísticas, y Argentina, primero, bueno, el país que tenía mayor nivel de suicidios fue Suecia. Suecia tomó las decisiones necesarias para dejar de ser así. Y Argentina está entre los países que tenían el nivel de suicidio más alto, y nadie te lo dice, amén de que los accidentes de tránsito son los más altos del mundo y es una forma de suicidio también. Amén de tener de América Latina el nivel de ataques cardíacos mayor de toda América Latina y el nivel de progresión de adicción más alto de toda América Latina, y nadie lo dice. Entonces, mientras seguimos hablando de pavada, no se dicen las cosas, amén de lo que es el tema del alcoholismo, que es gravísimo ya desde siempre. Entonces, cuando después nos preguntamos, uy, pero mirá qué pasó, qué barbaridad lo que pasó, pero qué increíble, y no, increíble no es increíble. No es increíble porque ha sido abandonada la gente a su suerte, mintiendo, negando. El año pasado se dijo, y no estábamos en pandemia, un psiquiatra dijo, hay más de 15 suicidios por día en el AMBA, pero eso nadie lo replicó, todo el mundo miró para otro lado. No sé ahora no sé, la verdad que no sabría decirlo. Entonces, si cuando siempre se oculta la verdad, cuando el negacionismo triunfa, cuando no decimos las cosas, cuando tratamos de cállate que los trapos sucios se lavan en casa, como decíamos, no digas nada, y bueno, esto es así, y bueno. Es que en realidad las cosas cambian cuando el dolor de esconderlas es más grande que el dolor de hablar. Eso es lo que sucede, porque en realidad es una situación en la que pase lo que pase hay dolor. O sea, cuando ocurren cosas graves así como las que venimos hablando, en realidad no es eso, hay dolor, hablen las personas o no hablen, pero en general los patrones cambian, y hablábamos fuera del programa de historias de personas de gente que armó blogs contando situaciones, por ejemplo, de abuso infantil, y en realidad son esos primeros que dicen, esto hasta acá llegó, conmigo se termina, o sea, conmigo se termina, y eso es bueno, dentro de lo malo es bueno. Sí, y entender que la persona
persona sola ni va a competir, ni va a conseguir nada, ni tiene por qué conseguir nada contra las otras personas. Esto es lo fundamental de entender, de que la persona necesita a las otras personas y necesita querer, necesita amar a otros. No sé si a todos, porque por ahí es un poquito difícil decir que va a amar a toda la humanidad, pero por lo menos estar en familia o estar con amigos y estar bien. No es decir, es difícil, todos están contra vos y vos tenés que salir a pisar cabezas, porque eso es un horror. Es un horror criar a un chico en ese sentido. Y no es normal, o sea, el ser humano tiene necesidad de seguridad, pero de seguridad en el sentido de los vínculos y de relacionarse. Somos interdependientes, no que somos independientes, ¿no? Y es muy importante el tema del apego por eso, porque en realidad cuando no hay un apego seguro, eso repercute en cadena en todo y como bien decías, Adri, ni hablar repercute socialmente, o sea, repercute en el desarrollo mismo de la sociedad, no queda en el plano del individual. Pero la seguridad es importante y además es una necesidad básica, es una necesidad básica, no es una necesidad secundaria. Y es una necesidad que no se va a poder soslayar si queremos, al terminar la pandemia o después o en algún momento, cambiar las cosas. No se va a poder soslayar. No se va a poder soslayar el debate, digamos, o el tema que salga a la luz. No se va a poder soslayar. Yo calculo, por lo que sé, la madre de Charles Manson, asesino si lo hay, tenía 16 años, era golpeada, era maltratada, era alcohólica y era prostituta. Y lo tuvo a él y nunca lo cuidó, nunca me imagino cómo debe haber crecido esa persona, porque fue un bebé en algún momento. Y vos decís, no, ese monstruo fue un bebé, sí fue un bebé. Hay un poema muy terrible que también habla de eso, ¿no? De que Hitler fue una criatura en algún momento y comía la papilla y le cambiaban los pañales. Y vos decís, no, porque está ya también cierto estereotipo. Y bueno, y hay muchas cosas que habrá que pensar, que habrá que repensar para poder cambiar. Pero el apego existe, el apego es necesario y como vos decís muy bien, ustedes dicen, chicas, el apego debe ser saludable, debe ser y bueno, y si una persona no quiere tener una criatura, y capaz tiene que pensarlo también. Hoy las mujeres no tienen ese problema, pero antes sí se tenía. ¿Cómo no vas a tener un hijo? ¿Cómo no vas a tener un hijo? Y hoy muchas están diciendo yo no quiero tener y no lo tienen. Y gracias a Dios se pueden cuidar y no lo tienen. No es la mayoría, hay muchas mujeres que están explotadas, ignoradas, sin recursos para cuidarse, pero también eso está. Hoy gracias a Dios se puede hacer eso. Decir, no, yo no quiero tener un hijo. Yo me encuentro con gente de mi edad que dice, no, pero la verdad yo no sé, mi hija me dice que no quiere, y yo que estaba esperando un nietito, y no, señora, déjela, porque su hija tiene derecho a decir, no lo quiero, porque no lo voy a cuidar, porque no lo quiero tener. Todas esas cosas, bueno, hoy por lo menos se dicen. Y bueno, esto es importante pensarlo, no juzgamos a nadie, damos simplemente una búsqueda que pienso que puede servirles a todos. Hay que seguir buscando con el corazón, dentro del corazón de cada uno, y que la vida de cada uno sea también para ayudar a los otros que sufran lo mismo, ¿no es cierto? Acá en Copiscopio siempre tratamos de plantear todas esas cosas porque tenemos la esperanza de que sí, en algún momento puede